porque era un acomplejado, un típico padre que quiere verter sus sueños frustrados en su o sus hijos. Muy buenas mi gentecita hermosa, el día de hoy les traemos el remake del vídeo en donde planteamos la pregunta de si estaba justificado que Dabi se haya vuelto un villano. Vídeo que si bien no está para nada obsoleto y que por eso recomiendo vayas y lo veas dando clic en la tarjetita que te está apareciendo en estos momentos en tu pantallita, si es un vídeo que por el tiempo en el que se subió le falta información con la cual ya contamos a hoy día. Así que empecemos dándole respuesta a esta interrogante. Para un mejor desarrollo de este video, este se dividirá en 4 apartados, los cuales son: Touya estaba loco desde niño, culpa de los padres, culpa de los hermanos y finalmente la sociedad decadente. Así que aclarados estos puntos, podemos comenzar. Empezamos con algo fuerte. Sin duda Touya claro que tenía unos cuantos tornillos zafados, pero sin duda que hubo factores previos a que esto llegase a pasar. Como sabemos, a Dabi se le llenó la cabeza de ilusiones a las cuales se aferró fervientemente, y a las que se aferró aún más cuando de pronto ese futuro tan resplandeciente se le fue negado. Pero ahora, esto no se le puede considerar como tornillos zafados, y es que seamos honestos, cuando a un individuo y sobre todo a un niño se le vende la idea de que puede llegar a obtener algo y de repente se le niega ese algo, genera que el pequeño se aferre a ello. Pongamos un ejemplo, es como cuando ibas en la secundaria y tu madre o tu padre te negaba a tener una novia, ¿y qué hacías? Ibas y conseguías una. Todo por esa adrenalina de hacer algo que para ti está prohibido. Y esto es lo que pasó con Touya. Se le fue negado el futuro que se le vendió. Y esto en consecuencia generó que este último se aferrara más a ello. Así que no se le puede considerar que estuviera loquito solo por esto. Porque es algo natural en el ser humano hacer algo que se le es negado y solamente lo haga por curiosidad. Por querer sentir esa adrenalina de hacer algo prohibido o simplemente por un capricho. Pero ahora, esto no justifica el realizar una acción que te haga daño por simple capricho. Hablándonos de una inestabilidad emocional por parte del hijo mayor de los Todoroki. Es que a pesar de ser consciente de los grandes daños ya no emocionales sino físicos que le causaba el entrenamiento con su quid, siguió adelante mandando a la verga su integridad física, algo que ni de pedo una persona sana y consciente haría. Y volviendo con la estabilidad emocional, se nos deja ver que Touya era una persona que necesitaba atención a niveles peligrosos. Digo, todos tenemos en cierta medida esta necesidad de ser queridos y ser aceptados, pero Touya se pasaba de verga. Podríamos decir que su sueño ya no nacía de él, sino de su padre. El mismo no era su motivante, sino Endeavor. Se nos deja muy en claro que necesitaba que su padre lo reconociera, siendo esto su principal motivante para entrenar, para que su padre volteara a verlo. Y esto se nos deja muy en claro en el capítulo número 302 del manga, cuando Touya dice textualmente: y finalmente estarás feliz por haberme criado. O sea, ¿qué verga? Podemos entender que Touya fuera un puberto y que Endeavor no le prestara la atención debida al resto de sus hijos, pero güey, sin duda esto claramente caló muy dentro del mayor de los Todoroki, generándole ahora sí un desequilibrio emocional e incluso me atrevería a decir un desequilibrio mental. Por otro lado tenemos su violencia. Se nos demostró desde un principio que Touya era un niño bastante agresivo, algo que no es malo en un infante. Como lo mencionamos en el primer video planteando esta interrogante, la agresividad es para nosotros un instinto primitivo de supervivencia, y los niños por obvias razones son la faceta más primitiva de los seres humanos, y es por esto que los niños en general llegan a ser violentos. No es un secreto que tanto tú como yo de morros llegamos a alzar la voz a nuestra madre, que nos callamos el hocico porque si no había vergazos, pero de que les llegamos a gritar lo llegamos a hacer. Y esto es algo que no se le puede recriminar a Touya, que está mal sí, pero es algo natural en los niños de esa edad, porque repetimos, son niños, y un niño no piensa en su gran mayoría las pendejadas que dice o hace. Pero ahora, atacar a tu hermano por celos, güey, qué pedo. Mira, es obvio que caló muy en el fondo de Touya, pero el hecho de que Endeavor solo tuviera hijos para cumplir su sueño egoísta y el que fuera un mero producto defectuoso, claro que debe ser culero ese pinche pedo que le pasó a Touya. Aunado a esto, a Touya, como ya mencionamos, también le afectó el hecho de que todos sus esfuerzos no rindieran efecto. Pero recordemos algo, viven en un mundo de superhumanos, no es la vida real. Ahí puedes llegar a matar a alguien haciendo uso de tu quirk, algo de lo que debe estar consciente desde esa edad. Aquí es incluso hasta comprensible, mas no justificable, que llegues a soltar un sopapo o ser culero con tu hermanito por haberte quitado el trono de hermano menor o de hijo único, todo ese pedo. Pero recordemos que esto no pasó ni con Fuyumi bebé ni con Natsu el cagapalos, sino solo con Shoto. Y esto es porque, repetimos, el mitad era el producto final, el fruto de tantos errores, y esos errores eran el resto de los hijos. Y fue hasta entonces que Touya colapsó sobre sí mismo y tomó las acciones que tomó. Pero si bien comprendemos que esto fue parte en culpa de Endeavor, esto no hubiera sucedido en una persona que desde un principio fuera mental y emocionalmente sana. Como conclusión en este apartado, Touya sin duda fue un producto de malas decisiones tomadas por sus padres. Pero claro, esto no hubiese sucedido en una persona mentalmente sana, siendo Touya un producto defectuoso desde fábrica, porque recordemos, esto no es como en las películas, aunque bueno, esto es una serie de manga, pero ignoremos eso. Una persona no se puede convertir en un psicópata de la noche a la mañana solo por un mal día, sino que debe ser una persona que desde el inicio de sus días ya tuviera esas tendencias, y claramente Touya sí que las tenía.
Ok, vamos con esto. Ninguno, y recalco, ninguno de los dos padres tiene la culpa de todo. Pero claro que influyeron en absolutamente todo lo que pasó con Toya. Y vaya que influyeron. Empecemos con Rei. A ella no se le puede juzgar con benevolencia por lo que sufrió con Endeavor, que sí, sufrió mucho. Pero si la cagaste, así de sencillo. Y Rei, con lo que a su hijo respecta, la cagó. Y demasiado. Empecemos con el hecho de que no intentaba intervenir cuando Toya salía a entrenar, y cuando lo hizo un trabajo deplorable. Toya era, como ya sabemos, alguien que tenía cierta tendencia a la agresividad, y si a una persona agresiva no te le pones al pedo, claro que te agarrará de su pendejo. Y es lo que pasó con Toya y Rei. Rei, que sí quiso hablarle a su hijo de forma más amigable, porque era consciente de lo que su hijo sentía, pero en el momento en el que este último le gritó, perdóname, pero le metes unos sopapos al chamaco. Dijimos que en ocasiones de morros le alzábamos la voz a nuestros padres y que era algo comprensible e incluso hasta normal hasta ciertas edades, pero eso no significa que deje de ser una falta de respeto. Que sí, las hormonas de los pubertos andan por los cielos, pero a las reglas y valores les valen madre el cómo te sientes. Porque yo puedo estar súper necesitado de dinero y por eso vaya a asaltar a un banco, pero que esté necesitado no justifica romper las reglas, y es algo a lo que Rei le faltó recalcar. Toya podría sentirse de la mierda y muchas otras cosas culeras, pero eso no te da el derecho de ir mentando madres por la vida. Si Rei, quien era la que estaba más en contacto con Toya, hubiera tenido los ovarios de darle unos cuantos sopapos a su hijo, todo esto no hubiese pasado, porque al chamaco se le hubieran puesto los puntos sobre las íes. Así que Rei tiene la culpa de no haber tenido los ovarios de poner al chamaco en su lugar, que le dijo sus verdades en el capítulo número 302 del anime. Sí, pero ella, como figura de autoridad en el lugar, estaba en la obligación de controlarle. Porque si tú llegas de forma benevolente con una persona verguera, te va a agarrar como su juguete. Aunque también diremos que comprendemos el por qué ella no tenía el valor suficiente para enfrentarse a Toya. Pero se lo tocaremos con el siguiente personaje. Ahora, pasando con Endeavor, él sin duda tuvo la mayor parte de culpa por parte de los padres. Y es que en primera instancia se alejó demasiado de sus hijos, siendo Toya el más afectado emocional y mentalmente hablando de todo esto. Todo porque no tuvo los pantalones de confrontar la realidad y simplemente se alejó de sus cagaderas. Y sí, Endeavor no lo maltrató como tal, pero sí se alejó. No estuvo con él cuando éste lo necesitaba. Y ahora, no estamos hablando de no te voy a comprar este juguete o una madre así. Hablamos de un futuro resplandeciente que el mismo Endeavor le implantó y después se le fue arrebatado como si nada. Era más que obvio que el niño se iba a resentir y peor aún, se obsesionó con la idea de obtener algún día el amor y cariño de su padre. Toya solo deseaba ser aceptado por el anteriormente mencionado. ¿Y qué hizo? Se alejó, lo dejó a su suerte. Y no solo a él, sino al resto de sus hijos, concentrándose única y exclusivamente en su tesoro más preciado, Shoto. Siempre he considerado necesario, y algo que se debe implantar en los países, el tener un permiso del gobierno que te avale como persona estable emocional y mentalmente hablando para poder tener un hijo. Y es que a Endeavor, en su puta vida, se le debió haber permitido tener un hijo, porque era un acomplejado, un típico padre que quiere verter sus sueños frustrados en su o sus hijos. Y repetimos, comprendemos que no fue culpa de Endeavor como tal que su hijo Toya no pudiera soportar el calor de sus llamas, pero repetimos, se alejó. No buscó ya no una alternativa para apoyar a su hijo a cumplir ese sueño que él mismo le implantó, que es lo que debía haber hecho, sino que, aún peor, lo abandonó, cuando como padre tenía la obligación de ver por sus hijos. Por otro lado, le quitó el valor a su esposa como figura de autoridad. Ya no hablamos de los maltratos que le hacía, sino que, con tal de que ella solamente cuidara a Shoto, contrató a una niñera. Y claro, Rei la cagó en el no tener los ovarios suficientes como para controlar a su hijo. Pero quemando un cartucho a favor de ella, diremos que después de sufrir maltratos por años, era más que evidente que su autoestima estuviera por los suelos, y por ende, esta no tuviera el valor de controlar a su hijo. Finalmente, pasemos con la escena de la supuesta muerte de Toya. Como se nos mostró en el capítulo número 302 del manga, cuando Toya le pidió a su padre que le acompañase al monte para que viera el fruto de sus entrenamientos, este se negó. Y ahora comprendemos el por qué Endeavor le gritó. Se le reiteró al chamaco que dejara de entrenar porque lo único que hacía era hacerse daño a sí mismo. Pero en el momento en el que él vio a su hijo gritar lleno de desesperación y a punto de llegar al llanto descontrolado,
Creo que era bastante obvio que los gritos no iban a servir de nada. Y ahora, en lugar de decirle a su hijo las razones por las cuales no podía seguir entrenando y tener una verdadera charla con él, lo único que hizo fue irle a reclamar a su esposa, siendo única y exclusivamente porque además de ser un acomplejado, también era un puto cobarde. Y cuando el día llegó, le faltaron huevitos para confrontar la realidad. Simplemente no fue, se alejó, como lo venía haciendo desde que se enteró que Touya no era más que un simple producto defectuoso. Sin duda los padres tuvieron una culpa tremenda en este pedo, que sí, entendemos que en la cultura de Japón se acostumbra a adjudicarle a la madre el cuidado de los hijos, pero ahora, esto no justifica para nada que Endeavor se haya alejado de ellos, siendo única y exclusivamente por su falta de valor para enfrentar sus problemas. Y por parte de Rei, pues bueno, una madre sin la capacidad de hacer cumplir su palabra en donde se supone era la figura de autoridad, aunque repetimos, entendemos que debido a los maltratos de Endeavor, ella estuviera desequilibrada mental y emocionalmente. Aquí, la verdad es que tengo bastantes pedos, así que empecemos. Entendemos y comprendemos que Fuyu y Minato se lleguen a sentir culpables por lo que le pasó a su hermano, pero eso no significa que ellos sean culpables de lo sucedido. ¿Pero por qué? Pues bueno, tan sencillo como que ellos son los hijos, los que debieron hacer algo son los padres. Si uno tiene hijos, no es como para adjudicarle las responsabilidades que a uno como representante del hogar les corresponde. Sí, entendemos que se sientan culpables por no haber hecho nada, pero repetimos, esto no es algo que les correspondiera, sino a los padres. Que sí, Natsu pudo haberle metido unos cuantos vergazos a Touya para que le bajara su desmadre, pero seamos honestos, lo haya hecho o no, afectaría muy poco al resultado final, y es que lo que Touya buscaba no era la aceptación de su familia, sino la de su padre Endeavor. Así que como conclusión a ese apartado bastante corto, podemos decir que los hijos ni de pedo son culpables, porque repetimos, la responsabilidad no era de ellos, sino de sus padres. Ok, vamos con esto. Lo más probable es que después de la supuesta muerte de Touya, esto hubiese terminado en una sociedad decadente y por ende menos controlada. Esto desencadenaría que, al desarrollarse, como ya lo habíamos mencionado, en una sociedad descontrolada, sus comportamientos más primitivos salieran a flote. Cuando un infante, alguien que depende de terceros, se ve hundido en una sociedad de mierda, es más que obvio que esto terminará ensuciándose. Y esto porque, bueno, la infancia es la etapa en la que la facilidad de aprender distintas cosas es mucho mayor a la que tenemos de adultos. Y obviamente es la etapa en la que eres más influenciable. Si retomamos lo que mencionamos en el video pasado, el cual puedes hallar aquí abajito en la descripción, el ser humano al vivir en armonía rechazaría sus instintos primitivos y en caso de hacer uso de su competitividad extrínseca, es decir, sobreponerse a los demás por tus huevos, sería controlado por la sociedad misma. Pero, ¿qué pasaría si en la sociedad en la que se halla este tipo de actitudes no solo se avalan, sino que son el pan de cada día? Efectivamente, se refuerzan. Por ende, los comportamientos de sobreponerse a sus semejantes por mero placer es más que entendible tomando en cuenta las condiciones sociales en las cuales se hubiera desarrollado. Aunado a esto, se nos da a entender en bastantes capítulos del manga, como por ejemplo en el capítulo número 301, que Touya generó un odio hacia su padre, además de que la imagen de héroe que él tanto admiraba ahora no hacía más que repudiarla. Pero si bien es más que comprensible que este se convirtiera en un ser deplorable gracias a la hipotética sociedad en la que se vio obligado a vivir, sus múltiples asesinatos no son para nada justificables, y mucho menos cuando él, a sabiendas de que no es cierto, le echó la culpa de sus atrocidades a su padre, todo por simple odio. Que sí, repetimos, muy probablemente ese se hubiese desarrollado en una sociedad en la que los asesinatos fueran el pan de cada día, y es que por esto este adquirirá dicho placer de asesinar. Pero un asesino no deja de ser asesino simplemente porque la haya pasado mal. Además de que, como ya lo mencionamos en el primer apartado de este video, era más que obvio que Touya tenía ciertas tendencias a la psicopatía, y es por eso que era mucho más sencillo que este accediera a matar a personas por mero gusto. Como conclusión, seguramente Touya después de su supuesta muerte hubiera crecido en una sociedad descontrolada, que por sí misma ya provoca que los instintos más primitivos de la gente salgan a la luz. Aunado a esto, Touya ya era alguien bastante agresivo desde sus inicios. Para empeorarlo aún más, Touya ya tenía ciertas tendencias a la psicopatía, lo cual era un caldo de cultivos más que perfecto para crear una persona sin duda peligrosa y sobre todo deplorable. Sin
duda, Davi es el producto de varios factores bastante ojetes. Primero, él ya venía con defectos en el cerebro desde fábrica, que se vieron potenciados gracias a que el futuro resplandeciente que se le vendió de pronto se le fue arrebatado por una serie de eventualidades bastante trágicas, y a esto se le debe agregar la falta de atención por parte de sus figuras paternas, y finalmente su crecimiento dentro de una posible sociedad bastante decadente, cosa que sin duda sería la gota que derramaría el vaso, que finalmente provocaría esa locura que le caracteriza. Punches, 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 pum. Hago esto para llegar a los 10 segundos. Pum, 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 pum. Ya, bye.